Amén. Padre amado, te damos toda rabá. Muchas gracias por este precioso Shabbat. Te damos la gloria, la honra, el imperio. Todo control y dominio es tuyo, Padre eterno. Gracias por tu amor, porque tu amor nos sostiene a cada uno de nosotros, Abacadosh. Neshen Gadol de Yahshua HaMashiach, bendito Elohim, recibe ahora mismo toda la exaltación, Padre eterno. Guarda a tu pueblo que está reunido y bendice a los que ya han terminado, Padre amado. Abba, enmudece todo espíritu que no glorifique tu nombre y que seas tú solamente quien hable, Abba, a nuestras almas. En el Shengadol de Yahshua HaMashiach te damos toda rabá. Omen, beomen. Vamos a compartir la pantalla y vamos a estudiar, amén, la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro está dirigida, como hemos leído también en relación a las cartas de Shaul, están dirigidas a los dispersos o los expatriados. Amén. Esos son los expatriados de Yahweh que están dispersos entre las naciones. Entonces todos los shaliach sabían todas estas cosas y emitían cartas para nuestros hermanos que estaban en aquellos lugares. Obviamente también a los gentiles, en relación a que el remanente que reconocía la obra de Mashiach, entonces era entendido que era o que es parte del remanente de salvación. Por lo tanto, el consejo también va dirigido hacia ellos. Amén. Entonces, en relación a esta carta, la primera carta de Kefas, Simón es un nombre legal, Kefas es un nombre que Yahshua le puso. Es, como se puede decir, un nombre de confianza, de intimidad. Amén. Podría ser por su carácter, podría ser también porque por algo en relación a la palabra. Estos detalles pues solamente Yahshua lo sabe. Entonces, esta carta fue dirigida a Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Okay? Cada uno de los lugares en relación a lo que mostramos aquí en esta imagen del mapa, que casi estaban cercanas una de la otra. Aquí está Ponto, Galacia, Bitinia, Capadocia, Cilicia, el Asia, que es también considerado como Asia Menor. Y dice ¿qué es Bitinia en la Biblia? Bitinia fue un antiguo reino localizado al noroeste de Asia Menor y al suroeste del Mar Negro, que desde la península de Calcedonia llegó a extenderse hasta Heraclea Póntica y Panflagonia, Misia y la Propóntide, actual mar de Mármara. ¿Qué significa Capadocia en la Biblia? Durante los primeros años de la creencia en Mashiach, Capadocia fue una región fértil para su expansión, en parte por su cercanía a las 7 Keilot de Asia Menor. Amén. Están mencionadas en Apocalipsis. Y en especial de Antioquía, la primera comunidad de los hijos de Mashiach o de mesiánicos fundada por Kefas. Amén. ¿Dónde quedaba Ponto de la Biblia? Ponto en la antigüedad era el nombre de la provincia nororiente de Asia Menor, una franja de la tierra larga y estrecha en las costas sur del Mar Negro, desde donde la designación fue posteriormente transferida al país. Antes la provincia se llamaba Capadocia en el Ponto. Así que está hablando de la misma región. Cuando dice aquí Ponto y cuando dice Capadocia, está hablando de la misma región. ¿Cómo se llama el país de Turquía en la Biblia? Turquía, conocida oficialmente como la República de Turquía, aparece de forma destacada en la Biblia
particularmente en el libro de los Hechos, donde se le llama la Asia Menor y se le reconoce como el lugar que permitió el florecimiento de los seguidores de Mashiach, los que eran de la antigüedad. Amén. Entonces, así luce la actual ciudad de Capadocia, que menciona la Biblia en Hechos 2:9 y en Primera de Pedro 1:1, que es lo que leímos hace un momento. Amén. Y Kefas, el Shaliach de Yahshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Asia y en Bitinia. Ahora, ¿cuál es la razón de la carta? Esta carta está dividida en dos partes. Está relacionada esta carta que vamos a leer, el llamamiento a una vida kadosh, tener esperanza en la obra del Mesías, forma de vida agradable a Elohim, los deberes conyugales, el padecimiento por seguir a Mashiach y el darnos ánimo el uno al otro. Amén. Entonces, básicamente las razones de las cartas casi siempre son similares para darle al pueblo ánimo de todas las cosas que han acontecido o que acontecen en nuestros tiempos también. Amén. Pues darnos ánimo a nosotros también es necesario. Entonces vamos a compartir la Biblia para que leamos entonces Primera de Pedro capítulo 1. Amén. Dice: Kefas, Shaliach de Yahshua HaMashiach, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Elohim, Padre, en santificación del Ruach, para obedecer y ser rociados con la sangre de Mashiach, gracia y paz, Shalom, les sean multiplicadas. Amén. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que según su grande compasión nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Yahshua HaMashiach de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Elohim mediante la emuná, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba tu emuná, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en exaltación, gloria, honra, cuando sea manifiesta o manifestado Yahshua HaMashiach, a quien amas sin haberlo visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veas, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de tu emuná, que es la salvación de sus almas. Amén. Los profetas que profetizaron del favor destinado a ustedes, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Ruach de Mashiach que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Mashiach y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros administraban las cosas que ahora les son anunciadas por los que les han predicado la Besorá por el Ruach HaKodesh, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los malajim, los ángeles. Por lo tanto, ciñan los lomos de tu entendimiento
sean sobrios y esperen por completo en el favor que se les traerá cuando Yahshua HaMashiach sea manifiesto. Como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían teniendo en sus ignorancias, sino como aquel que les llamó es Kadosh, sean también ustedes Kadosh en toda tu manera de vivir. Porque escrito está, sean Kadosh, porque yo soy Kadosh. Y si invocas por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, condúzcanse en temor todo el tiempo de tu peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de tu vana manera de vivir, la cual recibiste de tus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Mashiach, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de ustedes, y mediante el cual crees en Elohim, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que tu emuná y esperanza sean en Elohim, habiendo purificado sus almas por la obediencia a la verdad, mediante el Ruach, para el amor fraternal no fingido. Ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Elohim que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba, la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Adón permanece para siempre. Y esta es la palabra que por la besorá de salvación les ha sido anunciada. Amén. Este capítulo nos muestra el llamamiento divino para tener una vida kadosh delante del Todopoderoso. En este tiempo, en el tiempo que reconocemos esta palabra, nos es dicho que nos mantengamos en nuestra fe ferviente, a pesar de las situaciones que cada uno podemos pasar en nuestros tiempos, en nuestros lugares. Nuestra fe debe permanecer. Amén. Dice el capítulo 2, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcan para salvación, si es que han gustado de la benignidad del Adón. Amén. Si es que, dice, nuestra vida debe ser genuina. Amén. No podemos desechar nada de lo que hemos recibido en relación a la palabra. Lo que tenemos que rechazar o desechar es la vana manera de vivir que nosotros teníamos en el pasado, y que ninguna encaja en el camino de la verdad. Amén. Dice, acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Elohim escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual. Amén. Los Kohanim Kadosh, Kohanim apartados, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yahshua HaMashiach. Entonces la relación siempre debemos entenderla. Yahshua HaMashiach es el sumo Cohen, nosotros los Kohanim, el cual nos estamos preparados, teniendo vestidura blanca, para estar siempre en la presencia de nuestro Adón.
amén, como vidas transformadas, amén, por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Amén. Para ustedes, pues, los que creen, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer. Entonces, cuando nosotros, hay un salmo que dice esto, y nosotros cuando oramos: Padre, envía tu malaj para que nos lleve de la mano y no tropecemos con la roca. Eso es esta parte. Amén. Tropezamos con la roca es porque no andamos en los caminos del Todopoderoso. Por tanto, el llamado es para que nos mantengamos, amén, como dice aquí arriba: pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él no será avergonzado. Amén. En cada oración confesémoslo: Padre, no permitas que seamos avergonzados. Que cada cosa que hagamos, Abba, sea para exaltar tu nombre y que la gloria sea para ti. Porque dice el 8 y seguimos: porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas ustedes son linaje escogido. Amén. Aquí está: linaje escogido. Es un pueblo que al tener la Torah en la mente y en el corazón ya ha sido predestinado para la salvación, valga la redundancia. Amén. Entonces, más ustedes son linaje escogido, reales Coanín, nación Kadosh, pueblo adquirido por Elohim, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Elohim, que en otro tiempo no habían alcanzado compasión, mas ahora han alcanzado compasión. Amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los que no tienen la Torah, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Elohim en el día de la visitación, al considerar sus buenas obras, al considerar que cumplen los mandamientos. Eso es lo que significa: por causa del Adón, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviado para castigo de los malhechores y exaltación de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Elohim, que haciendo bien hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Elohim. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Elohim y honren al rey. Amén. En este pasaje, el verso 13: por causa del Adón, sométanse a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Aquí hay un paréntesis que quiero abrir. En estos días, la Organización Mundial de la Salud aprobó el plan pandémico para que todos los países se sometan a la voluntad de ellos, amén, a la voluntad de ellos en el momento que exista otra pandemia. Significa que hay otra pandemia o vendrá otra pandemia. ¿Qué provoca esto? Que lo que ellos digan, los dirigentes de los países, llámese presidentes o ministros, como le llaman en otros países, tengan que por obligación hacer lo que ellos dicen, lo que la OMS dice, ¿ok? Entonces, significa que esto será una obligación para los
pueblo someterse a la voluntad de ellos. Amén, como el ponerle las vacunas. Porque antes decían, bueno, el que no se la quiere poner tiene su derecho, pero ahora nadie va a tener derecho. Entonces ahí hay una distorsión de jerarquía, porque no es la OMS el dirigente del país donde tú vives. Amén. Dice, por causa del Adón, sométante a las instituciones humanas. Es en lugar donde tú estás, es quien dirige el país. Es decir, el rey que el Eterno pone, amén, es el que dirige el país. Él lo impone reyes y quita reyes. Entonces el que está ahí es porque el Eterno lo puso. Sin embargo, estas organizaciones que son externas provocan que dentro de los países vengan estas reglamentaciones que tienen un fin específico y no son en relación a que tú tengas vida, sino todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos estar apercibidos de todo eso. Debemos saber que al ellos hacer este plan es porque hay otra situación que va a venir. Amén. Y todo esto es para que estemos apercibidos, porque somos llamados a hacer la voluntad de Elohim. Primero hacer la voluntad de Elohim. Dentro de nuestro entorno social, tener una buena manera de vivir, ser amables con todo, y ya hemos estudiado todo eso. Sin embargo, cuando alguien nos obliga a hacer algo en relación a nuestro cuerpo, que es templo del Ruach HaKodesh, como hijos del Eterno, como creyente, entonces la situación se tiene que analizar como debe ser. Amén. Entonces, esta situación en algún punto será ya una situación ya física que se hará, y tenemos que cuidarnos. Amén. Entonces, hacer la voluntad del Eterno nos va a mantener reservados. Amén. Y nos va a mantener ocultos de toda esta práctica que estas personas están provocando. Amén. Porque pues si antes una persona decía, no, lo que ellos dicen está bien, hoy tenemos los resultados de los que fueron en pos de sus ideas y sus detalles. Muchos han perecido por hacer lo que ellos dicen, y porque ese es realmente el objetivo. Amén. Eso no es una cosa que ellos se equivocaron, todo es planeado. Por lo tanto, nosotros debemos cuidarnos aún de todas estas cosas, porque los tiempos son malos y hay muchas situaciones muy difíciles. Amén. Entonces debemos cuidarnos y debemos tomar en cuenta la palabra primero en relación a mantenernos a salvo, y que en medio de todo el Eterno nos dirá qué nosotros debemos hacer. Amén. Entonces prosigo. Por el 17. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Elohim y honren al rey. Criados, estén sujetos con todo respecto a ustedes o a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque todo merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Elohim sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando son abofeteados o lo soportan. Mas si haciendo lo bueno sufren y lo soportan, esto ciertamente es aprobado delante de Elohim. Bendito Elohim. Qué tremendo, ¿no? Hay que seguir adelante, familia. Pues para esto fuiste llamado, porque también Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigas sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la sedacá, y por cuya herida fuiste sanado, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor
y servidor de tu alma, o administrador de tu alma. Asimismo, sus mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Sus atavíos no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interior, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Elohim, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas Kadosh mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándolo Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Ustedes, maridos, igualmente vivan con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que tu oración no tenga estorbo. Finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredes bendición, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la shalom y síganla, porque los ojos del Adón están sobre los justos, y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Adón está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Amén. Mas también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, muy dichosos son. Por lo tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen al Adón, a Elohim, el Adón, en sus corazones, y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que les demanda razón de la esperanza que hay en ustedes, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Mashiach. Porque mejor es que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Elohim así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Mashiach padeció una sola vez, por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esos son los hijos de los custodios, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noah. Aquí está. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvados por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Yahshua HaMashiach, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Elohim, y a él están sujetos malachim, autoridades y potestades. Amén. Entonces esta expresión del Shaliach está bien definida, que podemos entender claramente todas sus palabras cuando nos muestra tener ánimo
tener una buena mentalidad en el sentido de que aún teniendo personas a nuestro alrededor que nos quieren hacer daño, amén, nuestra vida haciendo el bien, teniendo shalom, ayuda más que haciendo lo que ellos hacen, y nos permite entonces tener darle la gloria al Eterno por todas las cosas que nos ha dado, amén, y que estamos pasando. Dice, puesto que Mashiach ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Elohim. Amén. Entonces esto definitivamente nos pone en una posición de mantenernos viviendo la voluntad del Todopoderoso, sin los deseos de la carne, sin poner nuestra mirada en las cosas del mundo, en las cosas que nos mantuvieron en corrupción por mucho tiempo. Y hoy el Eterno nos muestra el camino de la verdad, nos da su ruaj bendito para que nosotros andemos en su voluntad. Amén. Y desechando todo deseo de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a los que no tenían Torah, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones, eso es idolatría, disipaciones y abominables idolatrías. Todo está encerrado en esa misma mala forma de vivir. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan, o sea, los tratan mal, porque a ellos no les parece que nosotros como creyentes no hagamos las cosas que ellos hacen. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por esto también ha sido predicado la Besorá a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Ruach según Elohim. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración, y ante todo tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecado. Hospédense los unos a los otros sin murmuración, cada uno según el don que ha recibido. Administrelo a otros o enséñelos a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Elohim. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Elohim. Si alguno sirve, sirva conforme al poder del que Elohim da, para que en todo sea Elohim glorificado por Mashiach Yahshua, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son participantes del padecimiento de Mashiach, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperiados por el nombre de Mashiach, sean dichosos, porque el glorioso Ruach de Elohim reposa sobre ustedes. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como Mashiach, no se avergüence, sino glorifique a Elohim por
ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Elohim, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio, la besorá de salvación de Elohim? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Elohim encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Bendito es el Abacadosh. Bendito es el Abacadosh. Ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Mashiach, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacienten la grey de Elohim que está entre ustedes, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a su cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Elohim resiste a los soberbios y da favor a los humildes. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Elohim, para que Él los exalte cuando fuere el tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios y velen, porque tu adversario, el diablo, Yahshua HaMashiach le reprenda, como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistan firmes en la emuná, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Mas el Elohim de todo favor, que nos llamó a su gloria eterna en Yahshua HaMashiach, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo les perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, les he escrito brevemente amonestándolos y testificando que esta es la verdadera gracia de Elohim, en la cual estás, la Keilah, que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos mi hijo, les saluda. Salúdense unos a otros con ósculo de amor. Shalom sea con todos ustedes los que están en Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Entonces la carta de Shaul expresa mucho relación a una formación de vida que nos permite, amén, fortalecernos en la fe, que nos permite entonces tener esperanza, poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, como leemos siempre. Y ya que tenemos un poquito más de tiempo, sería bueno que terminemos la carta. Entonces, en la segunda carta de Kefas, dice: Simón Kefas, siervo del Shaliach Yahshua HaMashiach, a los que han alcanzado por la justicia de nuestro Adón, de nuestro Elohim, Salvador Yahshua HaMashiach, una emuná igualmente preciosa que la nuestra,
gracia y shalom les sean multiplicados en el conocimiento de Elohim y en nuestro Adón Yahshua. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ustedes también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadan a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. Amén. Todo esto es una tarea que debemos hacer para permanecer a salvo, para permanecer haciendo lo recto delante del Todopoderoso. Y a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no se dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Adón y Salvador Yahshua HaMashiach. Por esto yo no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertarles con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Adón Yahshua HaMashiach me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida ustedes puedan en todo momento tener memoria de estas cosas, porque no les hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Adón Yahshua HaMashiach siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Elohim Abba honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el monte Kadosh. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los Kadosh hombres de Elohim hablaron siendo inspirados por el Ruach HaKodesh. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Adón que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación
no se tarda y su perdición no se duerme. Estas son cosas que estamos viviendo en este tiempo. Hacen mercader de los creyentes. Porque si Elohim no perdonó a los malachim que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noah, pregonero de Sedacá, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a la ciudad de Esdom y Amora, reduciéndolas a ceniza, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefasta conducta de los malvados, sepan, el Adón libra de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal a las potestades superiores, mientras que los malachim, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Adón, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozo de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, y quienes aun mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, reducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Adón y Salvador Yahshua HaMashiach, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la sedacá, de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del kadosh mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación tu limpio entendimiento, para que tengas memoria de las palabras que antes han sido dichas por los kadosh profetas, y del mandamiento del Adón y Salvador dado por tu shaliach, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde Bereshit en la creación. Aleluya. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Elohim los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció enegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Adón un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Adón no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Adón vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en kadosh y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándose para la venida del día de Elohim, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en Shalom. Y tienen entendido que la paciencia de nuestro Adón es para salvación, como también nuestro amado hermano Shaul, según la sabiduría, temor a Yahweh, que le ha sido dada, les ha escrito, casi en todas sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados, sabiéndolo de antemano, guárdense, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, o caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en el favor y el conocimiento de nuestro Adón y Salvador Yahshua HaMashiach. A él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Todo el capítulo 3 es una información para que nosotros entendamos el momento, el tiempo de la venida de Mashiach y qué va a acontecer y cómo nosotros podemos mantenernos firmes en todo esto, todo este acontecimiento. Amén. Entonces, hasta aquí termina la lectura de las cartas de Kefas, Pedro, y vamos entonces a darle gracias al Eterno por este precioso tiempo. Básicamente las cartas están muy expresadas en cosas que entendemos y comprendemos muy bien, y pues a la medida que vayamos usando los versos para las enseñanzas, pues ya están explicadas y otras las iremos explicando con más detalle. Amén. Pero en general, el consejo hacia los hermanos, el vivir una vida consagrada, como lo dijimos en la presentación, reconociendo todo con nuestra buena manera de vivir en todo lo que hacemos, reconociendo a nuestro Adón Yahshua HaMashiach y viviendo una vida en santidad. Amén.
Entonces vamos a darle gracias al Todopoderoso y orar por todos. Padre amado, te damos muchas gracias por este precioso Shabbat, el cual te entregamos, Abba, en este momento, no sin antes darte gracias por todo lo que nos has permitido, por la vida, por la salud, por las provisiones, por todo lo que nos has dado durante toda esta semana, Abba Kadosh, por guardarnos, Abba, por mantenernos a salvo, bendito Elohim, porque tú nos das respuesta de todas las cosas que te hemos pedido. Abba Kadosh, guarda este remanente, bendito Elohim, y danos fortaleza, bendito Padre, para que tengamos la victoria en todas las cosas que tú nos has permitido en medio de nosotros, Padre eterno. Que toda persona y que todo el que quiera hacer maldad en medio de nosotros, Abacados, sea apartado, sea reprendido, Abacados, que no nos vean ni nos toquen. Guarda a tu remanente, guarda a tu pueblo, bendito Elohim. Abacados, oramos por Israel, oramos por Jerusalén, la tierra del gran rey, y rogamos para que tu compasión esté sobre nuestros hermanos, bendito Padre. Abba, que los dirigentes en Jerusalén, en Israel, mencionen tu nombre, reconozcan la obra de Mashiach. Los bendecimos a Israel, Abba, amamos a Israel, y te damos gracias por ellos. Abba Kadosh, también oramos por nuestros padres, para que les mantengas en salud, bendito Elohim. Abba, escuchaste el salmo de tu sierva, bendito Padre. Susténtale, Abba, conforme a tus riquezas en gloria. Susténtale conforme a tu compasión, Abba. Ten compasión en esta hora de nuestros padres, por los méritos de Yahshua HaMashiach. Abba, te pido también, Abba Kadosh, por nuestros jóvenes, Abba, a quienes amamos, a cada uno conforme al deseo de su corazón, bendito Elohim. Dales bendición, multiplícales en todo, Abba, cuanto deseen en su alma, Padre eterno. Que todo lo que hemos leído, Abba, en las cartas de Kefas, les ayuden para que puedan fortalecer su emuná, fortalecer su fe, y que todo lo que anhela en su corazón les sea entregado, bendito Padre. Por los méritos de Yahshua HaMashiach, ayúdalos en su carrera, ayúdales con su sueño, bendito Padre. Envía tu Ruach bendito sobre cada uno de nosotros, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Abba, bendice nuestro trabajo. Trae clientes, Abba, dispuestos, Abba, a invertir en nuestro trabajo, en lo que hacemos, y que la gloria sea para ti, bendito Padre. Que tú puedas ayudarnos en todo eso para que podamos sustentar con diligencia, con rectitud nuestro hogar, porque es la labor que tú nos has dado como Cohen, como cabeza de nuestro hogar, Abba Kadosh, que hagamos diligentemente todo lo que nos has dicho como autoridad de nuestro hogar, bendito Padre. Que el enemigo no entorpezca ninguna de las cosas que has establecido en nuestra casa. Abba Kadosh, mantén nuestra casa a salvo. Guarda nuestras puertas, guarda nuestra salida y nuestras entradas, bendito Elohim. Y no permitas que el enemigo se ensanche en medio de nosotros, Padre, sino que tu favor esté en medio de nosotros para que nos mantengamos a salvo. Bendito Padre Celestial, que cada uno en lo que hagamos seamos bendecidos, tengamos frutos, bendito Padre, y que podamos prepararnos para los tiempos que vienen, bendito Elohim, y que nuestro remanente, que son nuestros hijos, sean guardados debajo del talí de Yahshua HaMashiach. Abba, rogamos por nuestros hijos, porque los amamos, bendito Elohim, y queremos el bien para ellos en todo, Padre eterno. Y queremos que tú los ayudes a tener madurez, a tener autoridad, a tener dominio propio, Abba, a cuidar sus pensamientos y hacer tu voluntad sobre todas las cosas, bendito Padre, que no perezcan en el camino, sino que reconozcan todas las cosas y todos tus misterios para que puedan estar bien enfocados y nadie los lleve a otro pensamiento distinto al que tú nos has enseñado. Guarda a este precioso remanente, Padre eterno,
que has puesto en medio de nosotros para que nos gocemos con tu palabra, nos gocemos con tu verdad, y que seas tú exaltado en todo lo que acontezca en medio de nosotros. La gloria sea siempre para ti. La gloria, el imperio, el dominio, el control. Abba, tú eres nuestro Elohim, nuestro Rofé. Tú eres quien nos sana, sana nuestra mente, sana nuestro corazón, sana nuestra parte física, Padre eterno. Porque en cuanto a nuestra alma, está en tus manos, bendito Padre. Tu Ruach bendito está dentro de nosotros. Abba, y a ti sea toda la gloria, la honra, el imperio y el dominio. Sobre todo, Abba, en el Shen Gadol de Yahshua HaMashiach. Muchas gracias. Amén. Amén. Bendito Elohim y Abba. Shavua Tov, familia preciosa. Shavua Tov.